Bueno, hoy volvemos a otro dato y tal cual lo prometido, ya estamos aquí con nuestro invitado, con el señor Fernando Spoliansky, contador que entiende de economía y nos ayuda siempre a entender lo que pasa en la macroeconomía fundamentalmente, más allá de que es el secretario de Finanzas del municipio, pero hoy le vamos a pedir que nos ayude a entender qué pasa con la economía, sobre todo Argentina. Fer, gracias por venir a otro dato muy gentil este jueves a la noche. ¿Cómo No, estás? gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Bueno. muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Los números de la inflación bajaron a cerca del 15%, un poco menos. Milei hizo una cuenta, dijo, las tarifas fueron una corrección por única vez, así que en realidad estamos en el 7,8, bastante optimista el presidente. ¿Qué nos podés decir de esos números? ¿Son reales? ¿Son optimistas? ¿Se puede hablar de que está cayendo realmente la inflación en la Argentina? Bueno, el dato del INDEC fue el 13.2. 13,2 es el número, sí. Indudablemente que viene decreciendo la inflación. Pero viene decreciendo porque hay un proceso recesivo que se está empezando a notar con cierta fortaleza, ¿no es cierto? Es decir, los procesos recesivos lo que hacen es que el consumo baje significativamente porque vos tenés una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, fundamentalmente salarios y jubilaciones, y eso hace que el consumo caiga. Si cae el consumo, cae la demanda y la gente no tiene poder de compra, con lo cual los precios tienden a estabilizarse en el tiempo porque los comercios, las industrias, las fábricas dicen, ¿para qué vamos a seguir aumentando si no tenemos ventas? Claro. Entonces tratan de ir bajando sus stocks con precios que tienden a estabilizarse. Pero eso es muy doloroso porque no es un transcurrir sencillo y fácil porque el ajuste lo empieza a sentir efectivamente todo el mundo en el bolsillo. Es decir, compras cada vez menos, podés pagar cada vez menos las obligaciones que tenés todos los meses y eso obviamente que genera un ajuste hacia adentro de las familias, de las empresas, de los comercios y demás. La inflación, en definitiva, en términos objetivos, viene bajando, pero con esta característica particular de la economía en general. Ahora bien, veníamos del 25% en diciembre, pasamos al 20% en enero, 13% ahora, no deja de ser un dato alentador, pero hay que mirar entonces la contracara que es el proceso recesivo. Hay que esperar cuánto dura ese proceso recesivo y cuán profundo es. Si ese proceso recesivo es temporario, de corto plazo, bueno, entonces significa que las variables económicas empezarán a estabilizarse y Argentina en algún momento retomará el camino del crecimiento económico y de la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos. ¿Se puede esperar un rebote de la B corta de la que habla Milei, de la economía real? Digo, porque a lo mejor llegamos al déficit cero y no pasa nada. Es decir, llegamos solo haciendo el esfuerzo de consumir menos. Hoy lo escuchaba el senador Mayans que contaba el cuento del paisano y el burro, que le quería enseñar al burro a trabajar y a vivir sin comer, y cuando le enseñó y el burro aprendió, se le murió, digamos. Pasado esto a términos sociales, claro, a sociales sería la tolerancia social y la capacidad que tengamos los argentinos de no consumir y va bajando la inflación. En algún momento la economía real debería decir, bueno, ahora salgo para arriba y empiezo a devolver alguna oportunidad de crecimiento, ¿no? Bueno, eso tiene que estar enmarcado en un programa económico integral, digamos. Acá lo que hemos visto hasta ahora del gobierno de Milei es solamente el impacto fiscal. Es decir, Milei dice, bueno, hay que ir al déficit cero a cualquier costo, como sea, y para eso bajó todas las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los fondos compensadores del transporte al interior. Es decir, hizo un gran reporte del gasto público y de esa manera equilibra las cuentas. Pero eso no alcanza solamente para estabilizar un país como el nuestro que viene con muchos años de desequilibrios macroeconómicos. Es una sola faceta la fiscal que uno puede apelar, pero Argentina tiene que crecer y desarrollarse, generar empleo y generar que la capacidad instalada de nuestras empresas, de nuestras industrias, de nuestras fábricas, empiece a recuperar producción. Entonces, si ese proceso recesivo otra vez se mantiene mucho tiempo en vigente, digamos, y la profundidad es muy alta, es decir, que la B baja y baja durante mucho tiempo, la recuperación no es inmediata, no es que rebota y tenés un efecto de B corta, sino más bien que se hace como una L, ¿no es cierto? Bajás y empezás a recuperar de a poco. Pero eso dependerá de que las variables macro de la Argentina se acomoden. Esto tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver
ver con la baja de la tasa de interés para tener acceso al crédito y que las empresas puedan acceder al crédito para renovar tecnología, para innovación tecnológica, es decir, puedan competir con el mundo en igualdad de condiciones. Eso hoy en la Argentina no está todavía. Entonces es difícil pensar hoy, en el escenario actual, que podemos llegar a tener un shock de crecimiento porque no están dadas todavía las condiciones. La baja de tasa, bueno, hubo una pequeña baja del dólar en algún momento de esta semana, creo. También las tasas bajan. Yo tengo gente que se queja porque, claro, los plazos fijos ya no te dan lo que te daban, el mercado pago ya no te da lo que te daba y todas esas artimañas financieras que aprendimos a hacer durante todo este tiempo para que no se te deprecie la plata en el bolsillo, empieza a caer también en tasas, ¿no? A ver, esto significa que debería empezar a caminar a algún nivel de recuperación económica, pero al mismo tiempo vos vas a las góndolas y no ves la baja de los productos. Y aquí se metió Milei y dijo, no me bajan los productos, les abro las importaciones. Y la pregunta es si la teoría Milei de que aprobando o abriendo las importaciones, esa es la palabra, va a haber más competencia y van a bajar los precios, ¿tiene sustancia o no? Bueno, en principio la disminución de la tasa de interés tiene que ver con la disminución de la inflación. En la medida que la inflación empieza a ceder, la tasa de interés también el Banco Central va a empezar a bajarla. Bien. Ahora le agrega que desregula la tasa de interés para los plazos fijos. Es decir, le dice a los bancos, compitan por tasa y ofrézcanle a sus ahorristas la tasa que ustedes consideren. Pero obviamente que la tasa de interés bajó. Si la inflación sigue bajando, la tasa de interés va a seguir bajando, con lo cual uno va a poder tener acceso al crédito. Bien. Es decir, el negocio del banco es tomar dinero del ahorrista, pagarle una tasa por el plazo fijo, darse vuelta y prestársela a una persona, a una empresa, a una pyme. Y cobrarle una tasa superior a la que él recibe. Pero esa tasa tiene que ser, primero que la diferencia tiene que ser chiquita, el spread que se llama, tiene que ser pequeña, ¿no? 1 o 2 puntos de diferencia. Y después tiene que ser una tasa que se pueda repagar, es decir, que sea una rentabilidad razonable para quien toma el crédito, que pueda producir, vender y pagar su crédito a un valor, a un costo financiero razonable. Hoy todavía no está. Eso no está pasando. No, porque Argentina viene de tasas de más del 100%, ahora bajó al 80%, pero sigue siendo una tasa elevadísima. Salvo que tengas un negocio muy rentable en mano, no vas a sacar Tal cual, el que dé esa rentabilidad, pero si no, no vas a tomar un crédito. Ahora bien, con el tema de los alimentos, en particular, Argentina tiene una cuestión de concentración de la oferta en distintos rubros de la economía. En alimentación es uno de los que tiene una fuerte concentración de la oferta. Entonces, en una mesa como esta se reúnen los supermercadistas, hipermercadistas y dicen, vamos a fijar precio de determinado producto. Bien. Bueno, el gobierno lo llama y le dice, miren, ese precio que ustedes tienen fijado ahí está alto, porque ustedes pricearon, utilizó el ministro Caputo, que es fijar el precio en inglés. Fijaron el precio en inglés teniendo en cuenta que esto se desmadraba, el dólar se iba a ir a las nubes y nada de eso ocurrió. El dólar se mantuvo quieto, con lo cual el gobierno les dice, miren, o retrotraigan los precios con una estructura de costo determinada y que sea razonable el margen de rentabilidad que ustedes tienen, o congelen los precios, no sigan aumentando, que es lo que vemos en el supermercado todas las semanas. Los supermercadistas, como son poquitos y se cartelizan, dicen, no, nosotros ya priceamos así, ese es nuestro precio y no lo modificamos. A lo sumo, lo que hacemos es lo que estamos haciendo en la actualidad, 2 por 1 o el segundo producto al 70% y así. Pero eso no refleja el verdadero precio, porque el 2 por 1 en realidad vos estás pagando el precio de los 2 productos igual en uno solo. ¿Está? Bien. Entonces el gobierno le dice, no me hagas eso, a mí poneme el precio real. Se empezó a llenar de 4 por 2, exactamente, 2 por 1. Pero en realidad estás pagando el precio de los 4. Claro. Lo que pasa es que hay una teoría subjetiva del precio, del valor en economía, que indica que uno subjetivamente dice, mira, este es 2 por 1, me lo voy a llevar porque me estoy llevando uno gratis. En realidad no, con el precio que pagás por uno, pagás por los 2. Bien, pero subjetivamente vos decís, uy, bárbaro, hice un negocio divino. El gobierno le dice, no hagas más eso, poneme el precio real que valen las cosas. Por producto. Por producto. Los supermercadistas dijeron, no, nosotros seguimos así como estamos, que estamos bien, estamos teniendo buenos balances en nuestros negocios, no vamos a cambiar nada. Y ahí es donde el gobierno le dice, listo, entonces te abro las importaciones. Bien. Eso tiene 2 cuestiones, Santiago. La primera, que es paradójico, que Argentina es un país productor de alimentos y exportador. Con lo cual es ridículo tener que abrir las importaciones y dar licencias no automáticas a
carne, pollo, fideos, polenta, un disparate, ¿no es cierto? Un país que lo produce. Sí, sí, es ridículo, pero también Es es cierto que nuestros productores nacionales se abusan del contexto inflacionario Bueno, y ahí a uno le da un poco de exactamente. revanchismo decir, Bueno, viste, se ¿viste? abusaron Entonces, de a la ver, inflación. bueno, es lo que dice el gobierno. Bueno. Pero fíjate que es paradójico porque un gobierno de carácter absolutamente liberal dice, bueno, no, Sí. ojo, que si vos no haces esto, entonces no cree en el Claro. libre mercado. Dice, no, si no haces esto, yo te abro directamente las importaciones y salí a Claro. competir como O sea. al revés, le dice, soy tan liberal que voy a ser liberal con el mundo, Bueno, compitan en también, el mundo, ¿no? pero Argentina, digo, la industria, ¿tiene Sí. capacidad, tiene calidad, tiene cantidad, tiene escala para salir a competir con productos de No, otros países del claramente mundo? van a perder en ese escenario. Exactamente, no lo tiene. Entonces, hay que ahí buscar un delicado equilibrio entre la defensa de la industria nacional, porque ahí atrás hay empleos, hay personas, Claro, hay claro. gente, y esto de la apertura indiscriminada de la economía y particularmente en los alimentos. Claro. Es un tema que hay que resolver. Ahora, esa política ya se aplicó en la Argentina en otros años y no funcionó tampoco. ¿Por qué? Porque los importadores son los mismos supermercadistas. Porque no vas a importar ni vos ni yo. Claro, Va a claro. importar los mismos 6 o 7 supermercados El mismo grandes que cartel, conocemos. digamos, de supermercadistas se Exactamente. queda con el negocio de la importación. Exactamente. Entonces termina siendo otro negocio más para los supermercadistas. No es que le Claro. abren el juego a otras personas o nosotros podremos ir a decir, che, me voy a traer pollos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de donde fuera. No va a ser así. Entonces los mismos supermercadistas dicen, listo, bárbaro, a mí Sí. abrime las importaciones y yo traigo. Y en vez de comprarle a un molino los Sí. fideos de Argentina, capaz que se los compran a un molino de Uruguay, de otro país. Bueno, pero siguen siendo ellos. Claro, claro. Es como, a ver, yo cuando escucho a Milei me hace acordar a los libros de Economía 1 de ese mercado de competencia perfecta que sueñan los liberales. Exacto. Pero tenés que tener en cuenta la cultura del país, ¿no? Y Totalmente. otras variables que no solo tienen que ver con esta teoría de un mercado de oferentes y demandantes que Exacto. en el marco de la competencia van a ganar mejores o van a ofrecer mejores servicios a mejor precio. Totalmente. Digo, hay una distancia, ¿no? Entre Hay esa una teoría distancia y... entre la teoría clásica liberal Sí. de 1776 de Adam Smith hasta Sí. ahora. Obviamente el mercado fue teniendo fallos del mercado o Claro. fallas del mercado. Es lo que Milei dice, Pero no. no reconoce ni eso. No, él dice, no, eso no existe, eso es mentira. Ni siquiera eso... el monopolio No, le no, molesta para a nada. Milei. Él dice, eso no es así, lo dijo en Davos, lo Sí, dijo hace sí. poquito en una conferencia con Trump en Estados Unidos, dijo, los fallos del mercado no existen. Que son reconocidos por muchos liberales Pero también. ¿no? totalmente, porque obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, un país que tiene economía Sí. liberal, pero tiene política antitrust, antimonopolio, claro, que es lo que nos y pasa son a nosotros, reproteccionistas. Entonces, bueno, obviamente reconocen los fallos del mercado. Dicen, no, acá esto se me cartelizan, no, de ninguna manera, acá voy a aplicar política Claro. antimonopólica. Bueno, son las cosas que deberá resolver seguramente Milei, más allá de la teoría a la que adhiere, deberá resolverlo ya en el día a día, ¿no? Hoy escuchaba, lo escuché y me divirtió, por eso lo voy a citar 2 veces al senador Mayans. Hoy habló de una pérdida millonaria en materia de recaudación para el gobierno, un dato que no se puede perder de vista porque no solamente cae el consumo, sino también cae la actividad y Obvio. cae la recaudación Así del es. propio Estado Nacional, con lo cual puede ser una trampa de doble filo este enfriamiento de la economía, ¿no? Totalmente. De hecho, los números de la AFIP publicados hace días atrás respecto de la recaudación de febrero cayó Sí. en un promedio del 28%. Claro. ¿Y qué impuestos cayeron? Argentina tiene una serie de impuestos, su estructura tributaria es bastante sencilla en el sentido de que son 3 o 4 impuestos los que recaudan mucho. El principal es el IVA. Sí. Es un impuesto al consumo que pagamos cada uno de nosotros que está dentro del precio. Sí. El IVA cayó un 25%. ¿Qué te está mostrando? Que efectivamente hay un proceso recesivo, la gente compra menos, con lo cual las empresas y los comercios pagan menos IVA. Entonces se cayó el IVA, se cayó el impuesto a las ganancias porque las empresas están ganando menos y las Sí. personas también, así que se cae el impuesto a las ganancias. De los que quedan pagando, que De ya los son que pocos, quedan, ¿no? de la cuarta categoría, muy Claro. pocos, que es la Sí. discusión que se viene ahora con la reposición o no del impuesto a las ganancias de la cuarta Sí. categoría. Y fíjate que se impulsó mucho el impuesto país. Eso está Sí. recaudando muchísimo. Pero Importación, ¿no? Importación y exportación. Y Pero si exportación. Argentina va hacia un camino de unificación del tipo de cambio, el impuesto país deja de existir. Con lo cual también Milei está un poco entrampado en decir vamos a la unificación cambiaria, levanto el cepo y de esa manera elimino los impuestos distorsivos. Pero hoy le está trayendo mucha caja. Aún así, la recaudación tributaria de origen nacional cayó 25 al 28% en promedio. Eso es muchísimo.
Entonces, también de sostenerse en el tiempo, ojo, porque esto es una ecuación. Vos podés bajar el gasto público, pero si los recursos públicos se te caen, en algún momento caes en déficit de nuevo. Claro, es como que dijo, paremos la calecita, no consumimos más, paramos la actividad económica, pero eso no solamente baja los precios de las cosas, sino también la recaudación pública, la actividad económica, con todo lo que eso significa, ¿no? Por eso es este tipo de modelos tan clásicos, tan ortodoxos, aplicados a rajatabla como lo está haciendo Milei, tienen efectivamente muchos inconvenientes, más allá del impacto social que tiene, que es el más importante desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista económico son perjudiciales, de sostenerse en el tiempo. Puede ser que uno aplique política de shock de entrada, que quizá sea lo que Argentina necesita para cortar la inercia inflacionaria, para cortar el desequilibrio macroeconómico. Pero vos después, esto es un tablero, vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para mejorar ingresos? ¿Cómo hago para levantar el consumo? ¿Cómo hago para mejorar la demanda? Y de esa forma, en ese tablero que funcione todo, Argentina debería encaminarse. Hoy no está. Hoy solamente estamos mirando la parte fiscal. Bien. Está un poco la parte monetaria porque han dejado de emitir en la velocidad que venían haciéndolo, pero eso significa también caída del dinero en el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual menos poder de compra. Y falta toda la parte de política exterior, a quién le vendemos, a quién le compramos, qué tipo de cambio vamos a tener, ahora seguimos teniendo distintos tipos de cambio. Bueno, todo eso hay que resolverlo y es un tablero de comando. Vos imaginate a Caputo sentado frente a distintas palanquitas que las tiene que ir equilibrando una por una, pero todo es un sistema que tiene que funcionar. Todo esto siempre y cuando no vayan a una toma de deuda para los amigos del gobierno. Digo, pero ya no te quiero llevar a un plano político especulativo. No, está bien, pero fíjate que anunciaron un canje. Experiencia. Sí, pero ya lo anunciaron también. Todos los vencimientos 2024 los van a patear para adelante. Eso en definitiva es una toma de deuda diciendo tráiganme los papelitos que ustedes tienen, no les voy a pagar nada ahora porque no puedo, no tengo dinero para hacerlo. Pero no es gratis. Pero tiene un costo financiero. Claro. Las economías públicas, los gobiernos provinciales, ¿pueden subsistir en este esquema de semejante recorte? Porque es muchísimo el dinero que Milei les dejó de enviar. Yo supongo que en algún nivel de la negociación política un poquito la cincha les va a aflojar. Pero bueno, ¿qué pasa con economías provinciales? Muchas veces endeudados, estados provinciales endeudados, que tienen que afrontar, que no hay más plata, diría Milei, ¿no? Bueno, en principio hay que decir que la ley de coparticipación federal de impuestos es la que distribuye recursos entre las distintas provincias de la Argentina, es del año 1994. Es decir, que es un esquema totalmente perimido, antiguo, que requiere una reformulación de ese coeficiente de distribución, porque las provincias, Neuquén, por ejemplo, ha crecido muchísimo respecto de otras provincias y seguimos manteniendo el mismo índice de coparticipación. Entonces, primero, reformular la ley de coparticipación. Segundo, había transferencias discrecionales a las provincias por fuera de la coparticipación, que esas son las que Milei bajó. Pero también en esos fondos había fondos para la obra pública y fondos para el transporte, ¿no? Que es lo que también Milei bajó. Fondo compensador. Fondo compensador del transporte para el interior. Lo mantuvo en el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo eliminó en el interior. Ahora bien, ¿las provincias están en la misma condición todas para afrontar un ajuste fiscal de esas características? Quizá no. Neuquén seguramente está mejor que una provincia del norte, ¿no es cierto? Sin citar a ninguna, pero digo, está mejor comparativamente. ¿Por qué? Porque tenemos vaca muerta, porque tenemos una industria hidrocarburífera fuerte y porque el nivel de deuda de Neuquén es absolutamente pagable respecto de los ingresos futuros que tiene. Estamos mejor porque tenemos los hidrocarburos, pero no quiere decir que estemos financieramente al día. No, es que seguramente que no. Eso implica, yo digo en términos económicos, vos tenés en el subsuelo un montón de recursos que tenés que extraerlo, tenés que invertir, tenés que hacer un montón de cosas. Tenemos espalda, digamos, pero... Exactamente, que otras regiones no lo tienen. Ahora vos me decís, che, voy a la caja, ¿cuánto tengo en la caja? Y capaz que estoy medio justo. La mayoría de las provincias deben estar en esa situación. Ahora, cada una deberá reformular su situación fiscal propia, deberá fortalecer los ingresos provinciales, en el caso de Neuquén, ingresos brutos, sellos y impuesto inmobiliario, y deberá revisar toda su cuestión de regalías hidrocarburíferas, en el caso de las provincias hidrocarburíferas como la nuestra, ¿no? Y después ver finalmente cuánto llega de nación. Y en base a eso, reformular su propio Estado. ¿No es cierto? Quizá haya que hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de orden. De orden también fiscal dentro de cada una de las provincias.
Te voy a traicionar, te hago una como secretario de Finanzas de la Municipalidad, digo porque te invité para hablar de macroeconomía, pero no puedo dejar de preguntarte por la Municipalidad de Neuquén. En este contexto entiendo que la Municipalidad tiene equilibrio financiero, pero quiero que me actualices, digamos, si esto sigue siendo así y cuál es la perspectiva futura, ¿no? Sí, el municipio de Neuquén también, respecto de otros municipios de la provincia y de la Argentina, tiene ventajas comparativas. Es un municipio que estuvo siempre muy bien administrado. El intendente Mariano Gaido recibe una administración ordenada de los recursos de vecinas y de vecinos y la continúa. Eso es muy bueno. Es un municipio que no tiene deuda, con lo cual no tenés que andar corriendo atrás de los vencimientos. Eso también es una ventaja comparativa. Tiene buenos índices de cobrabilidad de las tasas y contribuciones locales, cercano al 80%, otra ventaja comparativa que otras ciudades no tienen. Y tiene una administración ordenada, un presupuesto distribuido en tercios, un tercio de salarios, un tercio de servicios y un tercio de obra pública, más o menos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y eso también es una ventaja comparativa, porque muchos municipios tienen mucha incidencia salarial, entonces Neuquén no lo tiene. Ahora bien, efectivamente le vinieron recortes de Nación, de obras públicas que estaban financiadas con el Estado Nacional, y el Fondo Compensador del Interior en Transporte también fue recortado, con lo cual hay que reformular el propio presupuesto municipal para atender todas esas cuestiones, porque la decisión política del intendente Mariano Gaido es continuar tal cual el presupuesto estaba planteado. Anunció continuidad de loteo, anunció continuidad de obra pública. Sí, boleto estudiantil gratuito, el precio del colectivo mucho por debajo de lo que debería valer con tarifa plena. Bueno, todas esas cuestiones obviamente representan un esfuerzo financiero. ¿Está? ¿El municipio de Neuquén está en condiciones? Sí, está en condiciones, mientras mantenga este mismo orden y esta buena administración. Igual le fue a decir a Nación la que me deben, la quiero, Por supuesto, ¿no? Y sí, porque en diciembre se cortó todo. Claro. Entonces había obras que ya estaban los contratos firmados y dejaron de venir las remesas. El transporte público, el Fondo Compensador es una ley. Entonces, obviamente, también se le fue a decir, che, mirá, no me mandaste diciembre, enero, febrero. Claro, tal cual. Eso, obviamente, constituye una creencia en favor del municipio de Neuquén y eso es lo que fue a reclamar. Fernando Spoliansky, muchísimas gracias por haber venido a Otro Dato, por haber estado aquí en 24/7 Canal de Noticias. Un placer para nosotros, como siempre, hablar con vos y desasnarnos un poco de lo que hace a toda la economía, que hoy es tan compleja en la Argentina, tan difícil de entender, pero al mismo tiempo tan fácil de palpar cuando uno intenta seguir con su vida y encontrarse con las góndolas, entre otras cosas. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores, así nos vamos yendo de Otro Dato. Se nos hicieron las 21:59 charlando aquí con Fernando Spoliansky de todo lo que ocurre en la economía. Ojalá ustedes lo hayan disfrutado como nosotros y les haya dejado la claridad que por supuesto suele dejar Fernando cuando habla de estos temas. Bueno, el jueves que viene vamos a seguir. Hoy fue un día muy movido, como les contaba al principio. Senado de la Nación se cayó, por lo menos en la Cámara Alta, el DNU de Milei. Esto termina en la Cámara Baja, esto es en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué pasa allí. Aten está votando en este momento si acepta o no acepta el acuerdo con Rolando Figueroa por los sueldos, y esto significaría que hay clase el lunes. Pero por los datos que nos están llegando, no sería tan fácil el asunto. Podría ser rechazada nuevamente la propuesta del gobierno por las asambleas de Atenas. Así que con todo ello vamos a continuar, por supuesto, el jueves que viene, pero nosotros mañana, a la mañana en la 550 y el sábado a la mañana también, como lo hacemos siempre, allí en Neuquén, en Neuquén.ar, en la 550, repasando todos estos temas. Gracias por estar allí, un abrazo enorme y que tengan un excelente fin de semana.